Operación Barclay, un juego que va a ser publicado por Salt Pepper Games en este año 2024, cuyo autor es Maurice Sucklin. ¿Y qué es la Operación Barclay? Bueno, pues la Operación Barclay es una operación de engaño que crearon las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial para engañar a los alemanes acerca de dónde iba a ser el desembarco en el Mediterráneo. El desembarco que fue la Operación Husky, que se produjo en julio del 43 y fue en Sicilia para luego avanzar por Italia. Pero realmente los aliados tenían bastantes opciones. Podía haber sido en la zona de Marsella, en el sur de Francia, podía haber sido en los Balcanes, podía haber sido en Grecia. Y realmente esto pues mantenía un poco en jaque a los alemanes. Y esta Operación Barclay pues fue creada para engañar, para dar falsas pistas, que los alemanes pensaran que el desembarco o el posible desembarco aliado iba a ser en cualquier sitio menos en Sicilia. Dentro de esta Operación Barclay, que es muy curioso porque hubo varias operaciones más pequeñas. Una se llamó la Operación Waterfall, que consistió en crear un ejército falso que estaba en el norte de África para que los alemanes pensaran que se estaban acumulando allí tropas en la zona de Egipto para desembarcar. Y se creó el 12º ejército, incluso se llegó a crear un logotipo, este logotipo que veis ahí, y se crearon, pues igual que luego más tarde se pasaría en Inglaterra con el desembarco de Normandía, se crearon tanques falsos, tanques de plástico que eran hinchables, falsos, camiones falsos, de manera que cuando hubiera aviones de reconocimiento alemanes, pues vieran que se estaban acumulando fuerzas allí. Esta fue una de las partes de esta Operación Barclay. Hubo una que tuvo bastantes efectos, incluso tuvo bajas, fue la Operación Animals, que fue en Grecia, donde se volaron varios puentes en Macedonia y también en la propia Grecia, varios puentes que por la resistencia griega, y esto hizo incrementar a los alemanes su presencia allí y pensar que esto podía estar coordinado con un desembarco de los aliados en alguna parte de Grecia. Y una cosa que nos toca más de cerca a nosotros los españoles, que fue la Operación Mincemeat, carne picada, que es una operación muy curiosa. Incluso hay algún libro escrito sobre esto, donde los ingleses cogieron el cadáver de un galés que había muerto por haber comido raticida, lo metieron en un submarino, lo vestieron con ropas de oficial y con papeles, como si llevara documentos que indicaban que el desembarco iba a ser en algún sitio, probablemente en los Balcanes, en cualquier sitio menos en Sicilia. Y lo que hicieron fue con este submarino lanzar el cuerpo del desgraciado galés vestido de oficial británico en las playas del sur de España, donde las fuerzas armadas españolas, que en aquel momento pues eran las fuerzas de Franco, lo encontraron y lo entregaron a las autoridades alemanas. Les hicieron llegar la documentación que encontraron a las autoridades alemanas, y esto pues consiguió despistarlo. Esto es una operación muy curiosa, es una operación real, todo esto que he dicho son operaciones reales, pero esta incluso es más curioso porque está basado en un libro que se había escrito con anterioridad, y un libro que escribió un tal Ian Fleming. Para los que no sepáis, Ian Fleming es el autor de todas las novelas de James Bond, que en esos momentos era ayudante del servicio secreto, trabajaba en el servicio secreto británico como ayudante del jefe de esta Operación Barclay. Pero como veis, pues realmente es una cosa muy curiosa. ¿Y esto qué relación tiene todo con el juego? Pues precisamente el juego va de esto, va de engaño, de contraengaño. Un jugador va a jugar con los aliados, con la sección de control de Londres, que es como se llamaba el sitio donde dirigían las operaciones de inteligencia los británicos y por ende los aliados. Pues Ian Fleming era un ayudante allí y utilizó pues esta idea que se le había ocurrido en una de sus novelas, aplicarla en la realidad. Bueno, una cosa realmente curiosa. Y este juego, Operación Barclay, pues simula eso. Vamos a hacerlo con cartas y vamos a tener que un poco que engañar o tratar de no dejarnos engañar por el contrario. Como vais a ver, tiene una mecánica bastante curiosa, pero yo creo que lo más fácil es que le echemos un vistazo al juego y a sus componentes y después hablamos un poquito más.
Bueno, pues aquí veis el tablero de juego, en el que vemos que es una zona del Mediterráneo. Esto sería España, aquí tenemos Turquía y tenemos el Mediterráneo. Aquí está Córcega y Cerdeña, aquí estaría debajo Sicilia, y esto es Grecia. Y como veis se ha dividido ahí, colocado sobrepuesto sobre la cinco zonas marcadas por colores, que van a ser las 5 zonas de inteligencia. En estas zonas y en estas casillas hexagonales se van a colocar estas fichas que tenemos aquí, que son las fichas de inteligencia. Como veis las he agrupado en grupos de 5, porque es así como se van a colocar. Y va a haber un grupo con 4 fichas verdes y una roja que se va a llamar el sector primario. 3 fichas verdes y 2 rojas el sector secundario, y los otros sectores con solo 2 fichas verdes. ¿Esto qué significa? Pues estas fichas significan que el sector donde estén estas 4 fichas verdes va a ser el sector primario, donde los aliados tienen planeado hacer el desembarco. Y el sector secundario, donde estén las 3 fichas verdes. Y eso es lo que va a tener que averiguar el jugador alemán, el jugador del Haber. Va a tener que averiguar cuál es el sector primario, cuál es el sector secundario. Y estas fichas se van a poner sobre el tablero dadas la vuelta. Estas fichas por el otro lado todas tienen el mismo dorso, ¿vale? Tanto las verdes como las rojas tienen el mismo dorso. Este dorso amarillo de un sol que está saliendo ahí del mar, o poniéndose en el mar. De manera que el jugador del Haber no va a saber, evidentemente, qué fichas son verdes y qué fichas son rojas. Y tiene que ir averiguándolo. ¿Cómo lo va a ir averiguando? Pues eso es el desarrollo del juego. Otra cosa que tenemos que ahora iremos viendo cómo va funcionando con las cartas. Otra cosa que hay que ver son estas fichas. Estas fichas de aquí son las fichas de evidencia. Como veis, cada una de estas fichas corresponde a uno de los sectores. Es decir, esta es de este sector, esta es de este, esta es de este, esta es de este y esta es de este. Y luego hay una sexta, que es un comodín, que no corresponde a ninguno. El jugador del Haber va a tener que ganar estas fichas, y al ganar estas fichas va a poder examinar, darle la vuelta a algunas de las fichas del sector. Es decir, si consiguiera ganar esta ficha, le podría dar una vuelta a una de las fichas de este sector. Si ganara esta otra, la azul, pues esta otra zona de aquí. Y si gana esta, podrá elegir a qué sector le da la vuelta una ficha. De manera que, según el juego vaya avanzando, se van a ir descubriendo fichas. Y ese es el objetivo del Haber, conseguir, al final de la partida, después de 6 turnos, conseguir averiguar dónde está situado el sector primario, el que tiene las 4 fichas verdes, las 4 fichas de inteligencia verde, y dónde está el secundario, que tiene 3 verdes. ¿Cómo va a ganar estas fichas el jugador del Haber? Pues jugando las cartas. Ahora os voy a mostrar las cartas y vamos a ver cómo se va haciendo eso, cómo se van a ir mostrando las cartas, cómo se va a ir ganando estas fichas de inteligencia, se van a ir ganando, y cómo va a ir consiguiendo el jugador del Haber ir descubriendo poco a poco fichas de inteligencia. Bueno, aquí tenemos las cartas, los 3 mazos que hay, o los 3 mazos de cartas que vemos. Tenemos un mazo más grande, que es este central de aquí, que es el de los canales de inteligencia. Digamos que es un mazo común, un mazo en el que ambos jugadores van a poder robar cartas de aquí. Y probablemente será el sitio del que van a robar cartas de manera más normal. Pero ambos jugadores tienen un mazo propio. El Haber tiene este mazo de aquí, y los aliados, la London Control Section, que es lo que significa esto, LCS, London Control Section, la sección de control de Londres, que era como se llamaba la oficina que dirigía el servicio de inteligencia de los aliados, va a tener este mazo. De manera que los jugadores van a poder, si eres el jugador del Haber, vas a poder robar cartas de los canales de inteligencia habituales, digamos de este mazo central, y también del Haber. Y si eres de los aliados, vas a poder robar de la sección de control de Londres o del mazo central. Y ahora vamos a ver cómo son las cartas y qué cosas es lo que pueden tener y qué cosas es lo que hay. Aquí tenéis un ejemplo de algunas de las cartas que hay en el mazo de
de los canales de inteligencia del que tiene este dorso. Y como veis hay 5 palos diferentes. Este morado, naranja, rosa, este azulito y este verde. Cada uno de los palos está compuesto de 12 cartas. Y todos los palos son iguales. Lo que es importante realmente en estas cartas es el número y el texto de las cartas, las que tienen texto. Una cosa que hay que tener en cuenta es que las cartas tienen aquí como un número 3 y un número 2, que si van a poder jugar, van a indicar en qué momento se van a poder jugar. Hay un momento en el que se van a jugar 3 cartas y otro momento en el que se van a jugar 2 cartas. 3 cartas boca arriba y 2 cartas boca abajo. Y estas cartas nos van a indicar cuándo esas cartas se pueden jugar. El texto nos indicará qué es lo que tenemos que hacer y en qué momento lo vamos a hacer. Nos lo va a indicar el propio texto de la carta. Voy a enseñaros ahora un palo de un color para que veáis todas las cartas que hay de un mismo palo, que vais a ver que varían números desde el 1 al 13 o desde el 1 al 12 en realidad. Bueno, pues aquí tenéis una visión de todas las cartas de uno de los palos. En este caso el palo azul, el palo que tiene el símbolo este de la flor de lis, pero todos son iguales. Simplemente cambiarían el color y el palo, digamos. Como veis, las cartas van desde 1 a 12, teniendo en cuenta que la número 1 es también el número 13. Es una carta que podemos elegir que sea el 1 o el 13. Veis también que tienen diferentes dibujos y los dibujos corresponden normalmente al mismo texto. Es decir, estas 2 cartas, estas 3 cartas, tienen el mismo texto que abajo. Y estas 3 tienen también el mismo texto. Luego hay cartas sin texto. Como veis, pues hay una repetición, hay varias cartas de cada tipo. Pero claro, lo importante realmente son los números. Y aquí os he puesto unos ejemplos de cartas del Aver. Todas estas son cartas del Aver y estas son cartas de la sección de control de Londres. Las cartas especiales de cada jugador. Y como veis, aquí realmente hay muchas cosas. Por ejemplo, tenemos cartas con varios números, incluso con varios colores. Estas cartas, cuando las juguemos, vamos a poder elegir un número y un color determinado. Otras, en cambio, por ejemplo, como esta o estas de aquí, no tienen número. Tienen una acción potente, que puede ser potente, que es el texto que viene abajo, pero no tienen un número. De manera que son cartas bastante especiales, pero claro, podemos coger alguna de ellas, pero no vamos a poder formar realmente buenas manos si no contamos con las cartas, digamos, que son comunes a ambos jugadores. En estas cartas, además, hay unos símbolos, que veis aquí estos símbolos, una especie de lancha de desembarco y un avión. Son bastante importantes. Incluso alguno, por ejemplo, tiene 3 aviones. O alguno tiene ese mismo símbolo tachado, como estas 2 de aquí. Eso, como veréis, también tiene su importancia en el juego. Bueno, simplemente un poco, al mostraros las cartas, es que os deis un poco, os hagáis a la idea de que realmente hay una gran variedad de cosas y de opciones. Al comienzo de partida ambos jugadores tendrían 4 cartas, así que vamos a repartir 1, 2, 4 cartas además de las comunes, 2, 3 y 4 para aquí, para un jugador, para el jugador del Aver, que estaría aquí, y repartiríamos otros 4 para allí, 1, 2, 3 y 4 cartas para el jugador de la sección de control de Londres. Vale, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es conseguir tener la mano mejor, al menos de principio. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir, nuestro objetivo es obtener estas fichas. Cuantos más mejor. En el caso del Aver. En el caso de la sección de control de Londres, obtenerlas para que no las pueda tener el Aver. Porque cada una de estas fichas, cuando las tiene el jugador alemán, le va a dar derecho a voltear una ficha, darle la vuelta a una ficha de la zona correspondiente. Y lo que trata de evitar el jugador aliado, el jugador de la sección de control de Londres, es precisamente que consiga fichas. El jugador aliado no va a hacer nada con la ficha, pero va a evitar que la haya cogido el jugador alemán, el jugador del Aver. Y he dicho que necesitamos tener la mejor mano. La mejor mano en el sentido de las manos del póker. Es decir, la mejor mano posible sería un repóker. 5 cartas con el mismo número.
Si no, pues un póker que son 4 cartas iguales, un full que serían 3 cartas iguales junto con otras 2 iguales. Bueno, las manos un poco habituales del póker. Pero esto se va haciendo de una forma muy curiosa, porque lo que vamos a hacer es cada jugador, como he dicho, tiene 4 cartas. Y va a ir jugando de una en una. Vamos a suponer que siempre empieza jugando el haber, que juega una carta y juega esta. Y la juega boca arriba. Vale, como veis la carta la podemos jugar tanto en la fase de sacar 3 cartas o en la de 2. Esta fase es la de sacar 3 cartas, porque ambos jugadores van a jugar a descubiertas 3 cartas. Y van a aplicar el texto de la carta si lo hay. En esta carta no lo hay, pero a lo mejor el jugador de la sección de control de Londres juega esta carta, la pone aquí y jugaría el texto que hay aquí. Dice, si se juega como las primeras 3 cartas, puedes intercambiar una ficha de evidencia por otra. Es decir, esta carta permite intercambiar una ficha de estas. Puedes decir, bueno, pues no quiero que esta esté aquí y la quiero llevar aquí. Y esta la intercambio por esta. ¿Por qué? Bueno, al principio nos puede dar un poco igual, pero luego más adelante va a ser evidente que no quieres que tome alguna zona o no quieres que tome otra. En este caso esta, que es el comodín que permite coger de cualquier lado, pues casi es mejor que esté separada y no lo gane el mismo que gane todo esto. O sí, porque no sabemos si lo vamos a ganar nosotros o lo va a ganar el contrario. Pero bueno, quedaros con que se juega una carta boca arriba y se resuelve el texto. Y inmediatamente se roba otra carta. Y esta carta puede ser del mazo común o del mazo propio. Es decir, podría robar de aquí o podría haber robado de aquí. El jugador del haber al jugar esta también habría robado uno. Podría haber robado una de aquí. Y jugaría de nuevo el jugador del haber. Jugaría otra carta. Vamos a suponer que juega, pues por ejemplo esta. ¿Vale? Leeríamos el texto y realizaríamos el texto que hay. ¿Vale? Dice, roba 2 cartas de los canales de inteligencia y reemplaza una de ellas, una de esas por esta. ¿Vale? Reteniendo el icono. Se retiene el icono. De manera que con esta carta lo que haría es robar 2 cartas de aquí. Y dices, bueno, pues me quedo como tengo un 3, bueno, me quedo con esta. La dejo aquí, puesta así. Y esta otra se va al mazo de traición, que es un mazo que se va a crear aquí. O se iría allí, bueno, lo que nos indique la carta. Y después de nuevo robaríamos una carta, por ejemplo una carta de aquí. Y el otro jugador haría lo mismo, jugaría una carta. Vamos a suponer que juega, por ejemplo, esta carta de aquí. Entonces, jugando sin ver lo que hay, no tiene texto, se jugaría esta carta. Jugaría una tercera carta el jugador del haber. Vamos a suponer, por ejemplo, que juega... Voy a ver qué es lo que tiene, porque si no pues jugamos un poco a ciegas. Pues vamos a jugar, por ejemplo, esta. ¿Vale? Que nos dice que podemos intercambiar también una ficha de evidencia. Podríamos intercambiar una de esas, pero no lo voy a hacer. ¿Vale? Jugamos esas cartas ahí y voy a robar otra de aquí, por ejemplo. El jugador de la sección de control de Londres, el jugador haría lo mismo, jugaría una carta, tiene 3, tendría que haber robado una. Vamos a jugar, por ejemplo, esta. ¿Vale? Otro 3. Pues, por ejemplo, aquí ya tiene una pareja, ya está viendo el alemán que tiene una pareja. Y robaría, pues por ejemplo, una carta de las suyas. Vale, esta sería la primera fase, en la que ambos jugadores juegan boca arriba 3 cartas y resuelven el texto si tienen texto las cartas. Y ahora viene una parte especial, que es donde van a entrar en juego estas fichas de aquí. Ambos jugadores tienen 2 fichas que por el otro lado tiene el símbolo propio y el símbolo del otro jugador. Vale, en este momento ambos jugadores tienen que hacer una apuesta de cuál de los 2 jugadores va a ser el que va a ganar la mano. Ambos jugadores van a contar con la información que están viendo de las cartas visibles del jugador, más las cartas que ellos tienen en la mano, claro. Entonces dicen, bueno, pues por ejemplo aquí yo veo que tengo un 3, pero en la mano pues a lo mejor yo tengo un 8 y veo que tengo otro 8. Tengo una pareja de 8. Pues a lo mejor creo que voy a ganar yo, o no lo sé. Bueno, un poco, digamos, lo curioso, una cosa curiosa es que, digamos, tienes que hacer una especie de apuesta, de ver si mi mano va a ser mejor o va a ser mejor la mano del contrario. Y aquí lo importante no es tanto ganar la mano como realmente adivinar cuál de las dos va a adivinar o averiguar
cuál de las dos manos va a ser la mejor. Yo puedo pensar que voy a perder y puedo poner que gane el contrario. De manera que, por ejemplo, supongamos que el Aver supone que va a ganar los aliados, porque veo que tienen dos treses y a lo mejor tiene un tercer tres, que sería un trío, y ya le haría ganar. Pues pondría esta ficha aquí, pensando que va a ganar el aliado. Y el otro jugador haría lo mismo, pensando lo que creyera que va a ganar. Vamos a suponer que efectivamente no sé si tiene algún otro 3, que no lo tiene, pero podría decir, venga, pues pienso que voy a ganar yo. La coloco aquí. Vale. Entonces, quedaros con el siguiente concepto. Se juegan 3 cartas, se resuelven los eventos y los textos de las cartas. Y esto le está dando información al otro jugador. Y estás recibiéndola tú a la vez. Cuando se han jugado 3 cartas, se hace este paso de apuesta, digamos, este paso de adivinación o de averiguación de quién va a ganar. Y esto es importante, averiguar, acertar quién va a ganar y quién no va a ganar. Y después se van a jugar 2 cartas más, pero estas veces las cartas se jugarán boca abajo. De manera que jugará una carta el Aver, jugará una carta los aliados, jugará otra carta el Aver y jugará otra carta los aliados. Cartas que se juegan boca abajo, entonces no se resuelve la acción. Y una vez jugadas se darán la vuelta todas a la vez. Si hay algún texto que se deba resolver ahora, porque muchos textos dicen que solo se resuelven en la fase de las 3 cartas iniciales, se resolverán ahora. Si no, pues el texto se ignorará. Pero sí veremos ahora qué jugador es el que tiene la mejor mano. Y podremos comprobar quién ha ganado esta apuesta. Daríamos la vuelta a estas fichas y comprobaríamos primero comprobaríamos si el Aver ha acertado. Si realmente, por ejemplo, el Aver ha apostado que el que va a ganar aquí es el jugador aliado, si el aliado ha ganado, el Aver habría ganado también. Porque el Aver gana si acierta quién es la mano ganadora. La sección de control de Londres va a ganar esta apuesta si el Aver falla. Vale, el jugador que gane esta apuesta... Bueno, primero, el jugador que tiene la mano mejor, la mano más grande, se va a llevar las fichas de alfa. Después se resolverían estas fichas y dependiendo de quién gane y cómo haya apostado el otro, se va a llevar una o 2 fichas de aquí. Y estos símbolos, los símbolos que hay de aviones y de desembarco, el que tenga más de lancha se va a llevar este de aquí. Esta ficha de aquí. De manera que ambos jugadores en un turno normal se repartirán más o menos las fichas. El jugador del Aver, por ejemplo, si ha ganado estas 2 de aquí, pues dirá, venga, pues le doy la vuelta a una de la zona verde, le daría la vuelta a una de estas, por ejemplo esa, y a una de la zona esta de aquí. Pues a esta, por ejemplo, de aquí. De manera que poco a poco se van a ir revelando fichas. Bueno, pues esto es lo que es el juego, pero realmente el juego lo que tiene curioso es la forma en la que tú vas jugando, no siempre a ganar, a veces puedes jugar a perder, o puedes jugar a que el otro piense que vas a perder la mano para engañarle aquí. Ganar la mano siempre es bueno, tener la mejor mano, pero conseguir engañar al otro aquí también es una cosa muy interesante. De manera que se van produciendo un montón de decisiones. La decisión de dónde robas, de qué carta robas, de un lado o de otro. La decisión de qué carta juegas. ¿Le enseño la mano que yo tengo? ¿Se la enseño o oculto realmente lo que tengo? ¿Le hago creer que tengo una mano muy grande? ¿Le hago creer que tengo una mano mala? Si es que realmente tengo, porque a veces como pasa en el póker no tienes nada en la mano. Y luego también algo de suerte al revelar las fichas. Y al deducir. Para ganar, el jugador del Aver tiene que demostrar que sabe dónde está el sector primario y el secundario. No hace falta que revele todas las fichas, pero con que sepa dónde está el sector primario o el secundario, y esto a veces se puede deducir cuando hay unas cuantas fichas reveladas, será suficiente para ganar. Y el aliado, el jugador de la sección de control de Londres, ganará si no gana el Aver. Y para ello, pues tiene el alemán 6 turnos. Cada turno se irán poniendo estas fichas aquí, marcando el paso de los turnos y del tiempo. Y una cosa que tiene muy curiosa el juego es que según va avanzando la partida, donde aparezcan las fichas tiene su importancia. Y entonces hay veces que a lo mejor las fichas que a ti te interesan
no están en las que te llevas al ganar la mano, sino están en las que te llevas al ganar la apuesta. Con lo cual, pues tienes que ver qué realmente es lo que te interesa, si ganar la mano o ganar la apuesta, o no. Bueno, tiene más cosas de lo que parece realmente el juego. Realmente hay muchas cosas, hay cartas muy especiales, sobre todo en las cartas que tienen propias ambos jugadores, hay cartas con muchas cosas. Por ejemplo, las cartas que tienen una carta como esta, pues se puede jugar como un 1, como un 2 o como un 3. Y se puede jugar como cualquiera de los 5 colores. Con lo cual, pues realmente es una carta muy interesante. Pero claro, no puedes jugar solo con cartas de estas, porque si no, te reduciría, sobre todo las cartas propias de estas de aquí tienen números bajos. Los números altos están en las cartas comunes. Bueno, realmente es un juego en el que, según se vayan jugando más partidas, vas a ir aprendiendo más cosas y vas a ir aprendiendo estrategias. Este mazo de aquí se va formando en muchas cartas y cuando robas, haces una acción, robas, vas dejando cartas aquí y esto te va dando información porque tú sabes cuál es la carta que has dejado. Y hay veces que tú puedes robar también de aquí. Cuando tú robas una carta, puedes robar del mazo común, del mazo de tus cartas o del mazo de traición, la que esté arriba. Con lo cual puedes saber que hay una carta ahí que te interesa. Hay cartas que te dan información que te permiten mirar los mazos y ordenarlos. Bueno, realmente hay muchas cosas y toda esa combinación hace que el juego, el tira y afloja que se produce sea interesante y realmente puede simular un poco el tira y afloja de los servicios de inteligencia de uno y otro bando. Bueno, como habéis visto, pues en el juego Operación Barclay se va a reflejar este tira y afloja que tuvieron los aliados en ir descubriendo las fichas, ir descubriendo el Haber, el jugador alemán, las fichas que están ocultas en en las cinco zonas donde podría ser el desembarco, descubrir dónde va a ser. Y esto lo vamos a hacer con las cartas. Una vez que vas jugando, el juego tiene una evolución un poco curiosa porque al principio, pues claro, siempre depende un poco del azar de las manos de cartas que te salgan. Si tienes una buena mano de cartas, donde tienes una buena mano, pues esto facilita mucho. Esto es exactamente igual que con el póker. Pero también como con el póker, saber jugar las cartas tiene su importancia. Y aquí incluso más, porque aquí vamos a tener esa parte donde vamos a intentar confundir al otro enseñándole tres cartas. No necesariamente le vamos a enseñar si vamos a ganar o perder. A veces es interesante el mostrar que vamos muy fuerte para que el otro jugador pues no se lo juegue todo. Y a veces nos va a ser interesante esconder nuestra mano. El juego tiene una cosa muy curiosa y es que según va avanzando el número de turnos, hacia segundo turno, tercer turno, mitad de partida, cuando se han descubierto bastantes fichas, empieza a ser muy interesante, empieza a ser muy curioso las tomas de decisiones. Si te interesa, qué fichas te interesa conseguir de las que descubren una zona o descubren otra, cuáles te interesa que no descubra el otro jugador, ocultarlo. Hay un juego de gato y ratón un poco mayor que se va incrementando según el juego va avanzando. Y esto hace que vaya ganando en interés y vayas ganando en emoción según el juego va avanzando. Yo creo que es un juego que se hace interesante, que se hace divertido de jugar, sobre todo para la gente que le gusten los juegos de deducción y un poco de engaño. Espero que este vídeo os haya servido un poquito para haceros una idea de cómo es este juego, si es un juego que os puede interesar. Y si es así, en ese caso, pues yo estaría atento a la campaña de crowdfunding que va a haber en GameFound, supongo que en poco tiempo. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.